Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Monroy Salvador. Yo soy historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y bueno, también he sido profesor en esa misma institución. He dado varias clases de diferente índole, pero una de mis favoritas siempre ha sido la de difusión de la historia. En esa clase nos hemos encargado de reflexionar de cómo el cómic es un buen instrumento para acercar a la gente a la historia. En ese sentido, quisiera decirles que hemos descubierto que existen dos tipos de cómics cuando hablamos de historia. Por un lado, tenemos los cómics de testimoniales, que son cómics que adaptan como su nombre lo dice, un testimonio de una persona que ha vivido un suceso pasado, como este es un ejemplo como el de Maus. Maus es el testimonio de un judío que sobrevive a Auschwitz. En este mismo cómic podemos observar que el autor Art Spiegelman utiliza a los animales para demostrarle a los lectores la diferencia que los nazis percibían sobre las personas. En ese sentido, los judíos son retratados como ratones y los nazis como gatos, que persiguen precisamente a los ratones. Otro de los cómics testimoniales que podemos encontrar son los de Jacques Tardy, de La vida en las trincheras. En ese se retoman testimonios de soldados que vivieron durante la Primera Guerra Mundial y que, bueno, sobrevivieron o murieron en el combate. Estos cómics son muy importantes. ¿Por qué? Porque acercan a las personas no al hecho histórico como tal, de decirles cuándo inicia, cuándo termina, cómo se desarrolla, sino los acercan a la parte más humana que tiene la historia, que es demostrarnos a nosotros mismos como entes, como agentes del proceso histórico. Para el caso de México tenemos La pirámide cuarteada, que es un cómic que habla sobre el movimiento del 68 desde la perspectiva de un estudiante de secundaria, en el que combina fotografías con narrativa gráfica, y Septiembre, zona de desastres, que hablan precisamente de el terremoto de 1985. El segundo tipo de cómic que podemos utilizar en la clase son los cómics de acontecimiento. Estos son cómics que adaptan gráficamente un acontecimiento histórico específico. La colección más grande en la actualidad, porque existe una colección pasada hecha por la SEP, es esta del Colegio de México, la cual está disponible en línea. La pueden descargar desde la biblioteca de la Cámara de Diputados. En la biblioteca virtual se meten en la sección jóvenes y ahí están 6 de los 7 tomos que componen. Solamente falta el de El Porfiriato, pero bueno, los tomos van desde el México prehispánico hasta la Revolución Mexicana, pasando por la conquista, reformas borbónicas e independencia, obviamente. En ese sentido son de los materiales que más pueden acercarse a los alumnos. Existen varios, como la toma de Zacatecas, por ejemplo, la vida de Che Guevara, y así sucesivamente. Ese es un tema muy fructífero, que el cual pues no podemos abordar profundamente. Pero esto es muy importante porque podemos observar cómo los cómics pueden ser utilizados como complemento del libro de texto. Es decir, nunca va a suplantar al libro de texto o a la exposición del maestro. Pero una vez que se haya expuesto todo el tema, se puede acercar a los estudiantes estos materiales y ellos reforzar los contenidos vistos en clase, pero también apropiarse de la historia, porque el lenguaje del cómic es un lenguaje más entretenido que solamente ver palabras tras palabras tras palabras con datos, fechas, nombres, todo. No, el cómic te acerca mucho a observar cómo la gente percibe la historia. ¿Por qué? Otro ejemplo es este cómic del centenario de la toma de Zacatecas, que hicieron en Zacatecas, que se puede descargar en línea. El autor Eduardo Jacobo lo tiene disponible para su descarga, y en él podemos observar a Pancho Villa y a Felipe Ángeles manteniendo conversaciones. Esta es a la parte a la que yo me refería, en donde el cómic se vuelve un ente muy importante, donde te va a hablar directamente de cómo los estudiantes se apropian de él. El segundo tema del que quiero hablar en este corto video es el cómic como un elemento de evaluación. Ya hablamos de cómo el cómic puede ser un elemento que ayuda a corroborar y a reforzar los contenidos del libro del texto, pero otra de las formas
que hemos estado practicando es acercar a los alumnos a la parte más creativa, en donde ellos mismos realicen su cómic. Esto es un cómic que hemos utilizado en la escuela, que hicieron nuestros alumnos, en el cual, bueno, ellos hicieron una adaptación de los Juegos Fatuos de Hans Christian Andersen, pero, bueno, es el mismo principio, ¿no? Es un cómic hecho por ellos, para ellos, con sus investigaciones y sus interpretaciones de los mismos. En esta vez utilizaron broches de reloj para sostenerlo, pero siempre es bueno regresar al formato del cómic de grapa, que es ya muy famoso por todos, que nada más son las hojas dobladas por la mitad, engrapadas en el centro. En ese sentido, si queremos que el alumno haga un cómic, lo que podemos hacer es ofrecerle las herramientas necesarias para que ellos entiendan. Esta imagen es una infografía muy interesante sobre las partes del cómic, que van desde la viñeta, los bocadillos, las onomatopeyas, los encuadres que pueden tener los diferentes dibujos para generar un interés mayor en el público. Y bueno, estos materiales son buenos para acercar a los alumnos a iniciar en el cómic. También lo más fácil que podemos hacer para acercarlos es enseñarles que lo único que necesitan son lápiz, papel y mucha imaginación. Estas son hojas dobladas por la mitad, engrapadas, igual. Son hojas blancas en las cuales los alumnos pueden decantar toda su inventiva desde la portada, eligiendo el tipo de letra que van a utilizar, y también dentro del mismo cómic, porque bueno, las viñetas no nada más son esos cuadritos que hemos estado acostumbrados a verlos, sino hay muchos tipos de viñetas, como se pueden ver en este ejercicio. También si los alumnos no sienten que pueden hacerlo ellos a través de la creatividad, bueno, ya hay formatos en línea como este, en el cual pues bueno, ya está ahí en una hoja, simplemente se imprime el formato en la hoja, por los dos lados se dobla a la mitad, se engrapa y listo, ya tenemos nuestro cuadernito de cómic. En ese sentido, creo que ya para terminar es solamente recordarles que el cómic nos acerca a la historia de una manera en la que el libro de texto no. Y esa es apropiándonos de un conocimiento histórico e imaginarlos para poder después transmitirlos en una forma diferente, en una forma un poco más atractiva y siempre utilizando la creatividad y la imaginación. Muchas gracias. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.